queda como ese bajón de presión, así como impactado por lo que estás viendo, porque estás viendo como una sombra va caminando de una persona mayor y no hay nada del otro lado. Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es José Vices y estamos en una nueva cápsula de relatos de la calle. En esta ocasión nos acompaña nuestro amigo Christopher Cruz, que tiene unos relatos muy buenos y te voy a hacer la pregunta que le hacemos a todos los invitados. ¿Tú crees en lo paranormal? Sí, creo en lo paranormal. Creo que ahí es un tema muy amplio en el cual hay diferentes tipos de perspectiva dependiendo tanto el círculo social en el que crezcas, tanto incluso en el ambiente tanto religioso en el que te involucres. ¿Cuáles son las anécdotas más fuertes que has vivido? Mira, tengo varias, pero hay unas que yo destacaría por el hecho de que tanto son como los primeros avistamientos que tienes y que dices, oh, vaya, es un impacto muy grande, ¿no? Y uno que no está acostumbrado a ese tipo de temas, sí es muy cruente tener una perspectiva diferente, como ya, este lugar está endemoniado, ya me hicieron algo y qué sé yo. Pero, por ejemplo, mira, yo me acuerdo de que otra casa en la que habitábamos era antes de un señor. Dicho señor tenía mucho cariño a esa casa. Ok. Pues, era una familia que había crecido muy felizmente y todo esto. Y pues, quieras o no, en la perspectiva que lo quieras tomar, ya guarda como una energía dentro de ese ámbito, de este cariño que le tenían estos señores a la casa. La tuvieron que vender, por X o Y razones, la tuvieron que vender. Ellos tenían familia en Veracruz, entonces iban a decidir irse al puerto. Y compramos la casa, mi familia, y pues empezamos a habitar en ella. Y ya el señor muy triste se fue, pues se va, vaya, una gran parte de su vida Claro. vivida ahí. Entonces a los meses nos informan de que el señor había fallecido, y que pues una lástima. Pero cuando nos dan esa noticia a nosotros, nosotros pues obviamente sabíamos de que el señor amaba la casa y todo eso. De hecho creo que tenían planeado como que antes de morir que él visitara la casa. No pudo, falleció el señor. Y desde ese entonces la casa empezó a tornarse un poquito extraña en este aspecto. Porque nosotros tenemos un perro y ves que mencionan y la mayoría de lados que vayas que los perros tienen esta habilidad de Claro. poder detectar cuando algo anda mal o cuando anda un espíritu, qué sé yo. Entonces notábamos que el perro por las noches ladraba más de lo normal. Empezaba a ladrar y veíamos que él ladraba hacia un árbol de ciruelos. Entonces nosotros nos preguntábamos, bueno, ¿por qué hay ahí, no? Incluso mi padre salía con machete en mano, ¿no? A ver si alguien se había metido o algo, pero pues nada, cabe recalcar que tenemos un patio muy grande, entonces nunca supimos en ese momento qué era lo que el perro percibía. Entonces era constante, todas las noches, a cierta hora, a la medianoche, ladraba el perro y como que trataba de seguir algo el perro. Entonces luego a veces por días los teníamos sueltos por la noche por lo mismo, porque ya nos preocupábamos de que alguien se metiera y el perro veíamos que correteaba a algo. Entonces hasta que un día me topaba en mi cuarto, estaba yo haciendo algunos deberes y en el cuarto dos caras del mismo cuadro estaban distantes hacia el patio de fuera. Entonces era una ventana muy grande. Entonces hagan de cuenta que tenía una vista de 180 hacia lo que es la parte de afuera. El perro inicia a ladrar y yo digo, bueno, ya es normal en él de que inicie a ladrar. Entonces, pues lo tomé como si nada. Llega una parte en la que te acostumbras, ¿no? Como a ese tipo de hechos y cuando te topas con alguien nuevo es como, es normal que aquí espanten o algo así, ¿no? Entonces de repente veo por la ventana una sombra, pero era muy extraño. Una, porque era uno de los primeros avistamientos que tenía, al poder percibir lo que era
quieran llamarle ente, quieran llamarle fantasma, lo que quieran llamarle. Haz de cuenta que cuando vamos a poner una ventana, ¿ok? Sabemos que cuando hay una ventana de vidrio, lo que tú quieras, y tú te paras entre un foco y la ventana, obviamente refleja, proyecta lo que es tu sombra, ¿no? Claro. Entonces, sabes que hay algo entre medio de la luz y la pared. Fíjate que yo trataba de ver, esa misma sombra se proyectaba, pero no era una ventana de vidrio, era una malla. Okay. Entonces puedes ver lo que hay del otro lado. Era esta mosquitera, era una mosquitera. Entonces puedo ver lo que hay del otro lado y no hay nada. O sea, el foco alumbrando a la pared, proyectando la sombra, pero no hay nada. Entonces, si te queda como ese bajón de presión, así como impactado por lo que estás viendo, porque estás viendo cómo una sombra va caminando de una persona mayor y no hay nada del otro lado. Simplemente es el foco que está proyectando una sombra de alguien que no está. Y recuerdo muy bien la silueta, se veía una persona grande, que llevaba como algún tipo de camisa, porque se notaban algunos dobleces aquí de lo típico del cuello, y ocupaba un sombrero. Quedé viendo la sombra y en este momento pues te quedas en shock, ¿no? De qué es lo que está pasando, ¿no? Me acuerdo que yo corrí con mi jefa, le digo, acabo de ver una sombra que pasó por ahí y el perro está ladrando y que no sé qué. Y muy campante mi mamá me dice, sí, es normal, aquí se ve una sombra. Y tú te quedas como que aquí se ve una sombra. y pues al día siguiente ya en calma pues, me comentan de que pues por esto mismo el señor a lo mejor ha de visitar su casa y de que cabe recalcar, cosa que no mencionaba, al señor le gustaba pasear. Ven que mencionaba antes de que el patio de esa casa era amplio. Grande, sí. Al señor le gustaba dar vueltas en la casa. El patio era todo alrededor, la casa en medio. Al señor le gustaba dar vueltas, caminar y pues, porque teníamos un buen paisaje, la verdad. Entonces al señor le gustaba caminar y ver su casa. Entonces llegan a la conclusión de que el señor estaba dando como sus últimas vueltas. Sus últimos recorridos. De hecho, dicen que cuando una persona vuelve a regresar a los lugares donde antes vivía. Ah, ok. Entonces, pues me mencionaban eso. Otra de las cosas era de que en las esquinas de la casa, cuando tú te asomabas, en la otra esquina veías como algo se metía. Eran muchas cosas las que sucedieron y pues ahora sí que era como el señor tratando de volver a visitar, volver a revivir esa casa, porque mencionaba de que él tenía una presión muy grande. Y pues ahora sí que creo que vives un poquito más aliviado con el hecho de saber que es alguien tratando de recordar una bonita vida que tuvo y no de alguien tratando de hacerte daño. Wow. ¿Y cuántas veces se te apareció ese señor? ¿O fue la única vez que se te apareció, que lo viste? Que lo haya visto fue la única vez, pero hubieron varios momentos en los cuales el perro ladraba y el perro como que empezaba a percibir algo. Mencionaba antes de que el perro ladraba hacia un árbol. Entonces en este árbol de ciruelos el señor le gustaba ir y cortarlos y comerlos. Entonces me imagino que el perro ladraba ahí porque esa entidad estaba ahí. Esa entidad estaba ahí. Fíjate que sí te creo que las energías se queden guardadas en las casas. Lo que tú me dices en esta ocasión que es una entidad buena, ¿no? Me estás diciendo que sentías que no les hacía daño, solamente era por amor a su casa. En el podcast, Paco, no sé si ya mencionó, creo que sí mencionó la historia de nuestro abuelito. El caso es que allá por Valle tiene su casa, él. Y obviamente buscando oportunidades, mi abuelita quedó viuda y siendo madre soltera, pues buscó oportunidades fuera de Valle y se vinieron a Tuxtepec, pero dejaron esa casa. Las personas que llegaban a la casa a vivir no aguantaban el mes de la renta porque decían que un señor de alta edad, alto con sombrero, los corría. Y todas las personas que van a vivir y que han vivido te pueden decir y te pueden describir cómo es el espíritu del señor.
Y es que dice mi abuelita que a mi papá no le gusta que esa casa sea habitada. O sea, cualquier persona que llega a vivir ahí, persona que se va porque no aguanta la presencia, siempre se manifiesta en la noche a las 12 y que lo ven precisamente caminar alrededor de la casa. Por eso actualmente ahorita la casa solamente es un establecimiento de alcohólicos anónimos. Ya no le dan otro uso porque persona que llega ahí es persona que es asustada por la entidad que se podrá decir que es mi abuelo. No, pues qué loco eso que me cuentas, porque en verdad yo sí creo que quedan las energías atrapadas en los lugares en los que estuviste. Y pues qué buena onda que el Señor le tenga ese amor a la casa. Y qué buena onda que solamente iba a la casa y pues no les hacía nada malo. ¿Tienes otra historia que contarnos aparte de esa? Sí, hay otra historia que recuerdo muy bien. Igual sucede cuando era pequeño. No sé por qué todo me sucedía cuando era pequeño. Pero bueno, recuerdo que esta historia sucede desde un funeral, ¿ok? Desde ahí ya estamos empezando fuerte, ¿no? Un funeral, pues todos los familiares se encontraban ahí, pues ya llevábamos unos días estando en este lugar. Entonces recuerdo que pues era chico, pues con respeto de la persona que se encontraba en ese momento, te aburres, entonces no percibes muy bien la situación o la gravedad de la situación en ese momento y solamente quieres distraerte, quieres jugar. Entonces recuerdo que había más personas, había más niños, los cuales eran igual familiares y todo eso. Y decidimos pues salir a la calle y jugar un rato. Me acuerdo que pues bueno, nos quedábamos hasta altas horas de la noche porque era desde temprano hasta muy noche. Sí, claro. Entonces pues salimos a jugar en las noches el típico juego de las escondidas. Dicho juego que en algunas situaciones ha tenido un poquito de avistamientos o algo así por el estilo, ¿no? Algunos mencionan que ese juego sí está algo como pesado jugarlo en ciertos términos, y otros pues es un simple juego de niños, ¿no? Claro, porque jugarlo a horas de la noche y en oscuridad, y tú lo jugaste en un funeral. Sí, o sea, relativamente no es como que haya salido en el funeral y ¿quién quiere jugar las escondidas? Obviamente salimos, nos reunimos, platicamos, hay que jugar las escondidas. Cabe recalcar que estábamos jugando como a 5 casas lejos para no hacer ruido. Ok. Entonces, de hecho, ahorita me vengo a acordar de otra historia muy cortita, similar a un juego de las escondidas. Bueno, continuando con la historia, recuerdo que estábamos jugando y todo, y hay una persona que le vamos a decir Juan. La verdad me dijo su nombre, no lo recuerdo, pero yo me acuerdo por haberlo guardado en mi memoria como Juan, porque su nombre era algo complicado y le dije, te voy a decir Juan, y se quedó como Juan. Entonces, Juan, estábamos jugando también con varios. Y pues me tocó a mí encontrar a las personas. Se escondieron muy bien, cabe recalcar. Pero cerca de ahí, para ser más precisos, en la esquina donde terminaba la calle, había una iglesia. Dicha iglesia que estaba en función y todo. Entonces, estaba cerrada, la iglesia pues relativamente estaba abierta. No tenía ningún muro, ni nada, ni vallas, ni nada. Tú podías entrar, pero el límite era pues la puerta del templo. Esa sí estaba cerrada y podías ver adentro y todo, pero pues sí podías estar en el patio. En el patio enfrente como decoración había unos arbustos grandes, esos arbustos grandes que te tapan el cuerpo. Entonces uno sabe perfectamente que un arbusto no crece bien, que tiene entradas y todo esto, y pues puedes incluso ver lo que hay detrás de estos arbustos. Entonces yo me acuerdo que fui y ya me había tocado esconderme a mí en esa parte. Entonces dije, de ley alguien debe de estar ahí. Entonces me acuerdo ir y ver detrás de un arbusto a tal Juan. Okay. Y yo así como que, ya te encontré, ¿no? Y le estaba diciendo como ya sal, ¿no? Pero él estaba quieto mirándome y le digo que ya te encontré, le digo ya sal, ya estás atrapado. Y él se me quedaba mirando todavía fijamente y me empecé a acercar un poquito más y empecé a notar que no era su mismo rostro, que era diferente, era como más pálido, como si
como cuando una persona no duerme bien y se le hacen lo que son las ojeras, pero era ya muy, muy negro. Entonces, en mi perspectiva de niño lo vi como si fuera tipo sangre, pero haz de cuenta que no se le podía percibir muy bien los ojos. Entonces, recuerdo que en ese momento pues me quedé choqueado ahí mismo por el hecho de que, ¿por qué no me contesta Juan? Y en ese momento más me preocupé porque a mi derecha desde lejos me dice Juan, aquí estoy, no me encontraste. Entonces te imaginas en ese momento voltear y ver al que estabas viendo hace unos momentos, verlo que te está hablando de que no lo has encontrado. Y volteo y claramente salgo corriendo del lugar y le digo, acabo de ver a una persona parecidísima a ti detrás de ese arbusto. Cuando intentamos todos los chamacos regresar al lugar, no había nada, pero cabe recalcar que antes de llegar al lugar, vimos salir un perro negro. Ok. Hay dicho perro que no estaba ni vimos, o sea, no estaba en el lugar. No llegó de repente ni nada, salió de la nada detrás de ese arbusto, salió el perro y se fue. Empezó como que a agarrar más ritmo el perro y desapareció. ¿Quién sabe en qué calle se metió? Y todos nos quedamos pues, espantados de qué fue lo que pasó. Y ahora sí que vuelvo a mencionar que cuando eres niño, si no conoces muy bien este mundo y la perspectiva de todo el bien o todo el mal que pueda haber en él. O sea, ¿crees que esa persona que viste estaba relacionada con la persona del cual era su funeral? Siento que no, porque incluso mencionaba antes que dependiendo qué tipo de ente te encuentres o pueda tener su avistamiento, va a también depender su actitud de cómo él era antes en vida. Y esa persona era muy tranquila. Mencionaba al viejito que visitaba su casa. Él venía en buen plan, solamente a visitarla, caminar y hacer estos hábitos que antes él tenía. Y pienso que no tienen nada relacionado con eso, pero la zona en la que nos encontrábamos era muy etiquetada por suceder este tipo de cosas. Wow, fíjate que no es la primera vez que mencionan a ese dichoso perro. De aquí creo que en esta zona donde vivimos se aparece mucho la entidad del perro o del señor del sombrero. Un amigo él me contó que allá por San Bartolo estaba se bajó, creo que era muy de noche, no había taxis y no había medio de transporte. En una ocasión él iba caminando con su novia, creo, y de repente vieron cómo el perro estaba atrás de ellos. Y iban avanzando, y el perro se veía normal, se veía a la misma distancia. Ellos seguían caminando, el perro se iba acercando, y ellos empezaron a darse cuenta que como que era un bucle que se repetía, y que estaban caminando y que no llegaban al fin de la calle. O sea, como que sí los atraparon en una zona y que de repente escucharon como que una voz de una persona que los estaba llamando, y en ese momento el perro desapareció y ellos como que volvieron en sí, pero se dieron cuenta que estaban en el mismo lugar y no habían avanzado. Hace cuenta que el camino se les alargó y ese perro como que no sé qué les iba a hacer, pero pues no es la primera vez que nos cuentan como que la historia del perro, de la entidad del perro. En el podcast han ido bastantes personas igual que nos han contado esa misma historia. Y sí, obviamente uno tiene que tener cuidado de jugar ese tipo de cosas en las escondidas en la noche. Yo recuerdo que también lo jugábamos en nuestra casa, que era una casa muy grande de noches a oscuras. Y sí, como que se siente, de por sí sientes como que miedo, ¿no? Esa sensación de que te van a encontrar o algo así. Y ahora a tal hora de la noche y después de un funeral, es como de que no manches. O sea, ya también te estás pasando de lanza, ¿no? Otra historia que viene a mi mente es igual lo mismo. Estábamos jugando a las escondidas. Lo mencionaba que iba a platicar sobre esto. Y era una casa abandonada
peor tantito. O sea, se metieron a jugar las escondidas en una casa abandonada. Sí. En ese entonces siento yo que desde incluso muy chico me ha llamado mucho la atención de esto de conocer como por qué se ve esto en las noches o por qué esto y aquello, ¿no? Soy como que muy lanzado, ¿no? Entonces dijimos, no, pues vamos a jugar. La casa pues estaba a simple vista, una casa en obras negras, pero la habían abandonado. Entonces pues ya nos metimos y algunos se escondían. Cabe recalcar que unos bien que se escondían, como estaba oscuro dentro, unos se tiraban al piso y se hacían pasar por el mismo bulto de arena o qué sé yo. Ok. Otros salían, la casa estaba muy alta, eso sí. Entonces, haz de cuenta que era 1.5 metros para llegar al terreno, o sea, caer en el terreno. Entonces, habían otros que se salían de las puertas y como que estaban en la pared por fuera. Entonces, eran buenos escondites y todos. Había un baño oscuro, me recuerdo. Pero había una parte en especial en el que tú entrabas a la casa y te topabas de frente con un muro. Entonces tenías que ir hacia la izquierda y de nuevo hacia enfrente para salir en la parte, la que era como la sala. Entonces ahí esa era muy grande. Entonces es mucha relevancia este muro. Me acuerdo que me toca encontrar a mí. Siempre me pasan las cosas cuando me toca encontrar. Pero bueno, entro a la casa y pues no veo a nadie. En este caso sabemos lo que sucede con la perspectiva de sombra, que es cuando puedes ver la silueta de una persona a través de la oscuridad. Claro. Que ya sea que por alguna fuga de luz se llegue a reflejar o puedas tu vista adaptarla a lo que es la oscuridad. Entonces entro y pues voy llegando a la sala y cuando volteo siempre se escondían ahí entre la sala y este muro. Estamos hablando del otro lado. Entre la sala y el muro se escondían y cuando tú dabas la vuelta estaban así hechos bolita y pues a veces por la sombra que llegaba ahí no veías nada. Entonces recuerdo que entré y cuando doy la vuelta veo a alguien que está así, pero en ese momento él, lo que sea, o sea, tomó como la forma de un niño, agarró y enseguida trepó la pared y se saltó del otro lado, pero la trepó de una manera tanto muy ágil como muy extraña. Entonces trepa la pared y se va y me quedo en ese momento como qué fue lo que acabé de ver. Y algo que mencionaban ahí en esa zona, era un poquito retirada. Es un poquito retirada, es casi como a potreros y todo eso. Entonces cerca de ahí, evidentemente hay terrenos de estos potreros y donde hay vacas y todo. Pero había una lomita que creo que le llamaban la loma del diablo, algo así. En donde por las madrugadas veían y escuchaban de que llegaba una mujer. Que de repente llegaba una mujer y como que se ponía a hacer sus cosas como si fuera a acampar, algo así. Dicha mujer llevaba un vestido blanco. Siempre mencionan que lleva un vestido blanco. Ok. Y de que empezaba a hacer llantos de sinfonías, empezaba a llorar, empezaba lamentos, empezaba a hacer lamentos y de que era un martirio para las personas porque no las dejaban dormir. Entonces eran lamentos fuertes que decían, o sea, ve la distancia y hasta dónde se escucha. Y que de repente agarraba sus cosas de nuevo y se iba. Entonces siempre dicen que la veían por las noches, por las madrugadas a esta mujer. Entonces te das cuenta de que luego a veces por la zona, por las historias que hay en esos lugares, se relaciona mucho a tener este tipo de actividades. Claro, y más en el cerro, en los potreros, la gente suele ver ese tipo de cosas porque la gente que va a hacer ese tipo de brujerías y esas cosas se van precisamente a sus lugares lejanos de la ciudad para poder hacer ese tipo de cosas.